Aprovechando la barca y el mar, cuántas idas y venidas hubo en este mar de Galilea, Jesús con la iglesia naciente, enseñándoles el reino de los cielos y la vida con sus dificultades. Si el lago de Galilea es testigo de sus enseñanzas. Jesús educaba a los discípulos para enfrentarse a tempestades futuras más peligrosas que el mismo mar. Mateo recrea ahora uno de estos episodios para ayudar a las comunidades cristianas a liberarse de sus miedos y de su poca fe. Los discípulos están solos. Esta vez no los acompaña Jesús. Su barca está muy lejos de tierra, a mucha distancia de él, y un viento contrario les impide volver. Solos en medio de las tempestades o de la tempestad, ¿qué pueden hacer sin Jesús? Nada. Sin Jesús nada podemos hacer. De pronto lo de Elías, volver atrás, encuevarnos en la crisis. Cuando hay crisis de cualquier índole, el hombre huye a sí mismo, no busca a Jesús ni a Dios. Se refugia en las cuevas de la mente, del dolor, la soledad y el miedo. Nos encuevamos, nos encerramos. Ahí no está Dios. Sin embargo lo llama, sal de ahí. Y él sale de la cueva y oye la tormenta, el fuego, el viento, todo que ocurre allí. Y una brisa suave acaricia su rostro. Allí estaba Dios. Es muy normal que un ser humano en crisis haga lo de Elías. Huyamos, hasta queremos morirnos. Porque Elías, le doy el contexto, derrotó a los Baales, profetas baálicos, y la reina de los Baales le ofreció muerte a Elías. Él huye al Horeb. Y en el camino del desierto se sienta a morirse. Quiero morirme, no quiero hacer nada. Hice una tarea para Dios y miren cómo me pagan, con la muerte. Un ave le da de alimento, le da pan y agua, y una orden, sigue. Y va a él y se va al Horeb y se mete en un agujero de una roca. Se encuevó, se encerró, como ocurre en ti y en mí. En mis dolencias hago eso, me encierro, a masticar, a rumiar mi dolor, mi soledad, mis miedos. ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Y ahí no está Dios. Estás tú solo, hundiéndote cada vez más en tus crisis, en tus preguntas, a veces estériles. La situación de la barca es desesperada. Mateo habla de las tinieblas de la noche, la fuerza del viento y el peligro de hundirse en las aguas. Con ese lenguaje bíblico conocido por sus lectores, va describiendo la situación de aquellas comunidades cristianas amenazadas desde fuera por la hostilidad y tentadas desde dentro por el miedo y la poca fe. Es igual hoy. Hoy constatamos la situación social del mundo, la situación del mundo hoy, y también entre ellos Colombia, nuestra patria, nuestra gran Barranquilla. Mucha gente sumidos en tristezas, en desesperanzas y en muchos miedos, amarguras y soledades. Y muchos encuevados, como Elías, encerrados. De hecho, hay mucha gente en lugar de reposo, porque no aguantan la crisis, no aguantan la situación de hoy. Constato en mi forma de ver el mundo desesperanza y mucho miedo. Miedo al mañana, miedo al futuro. Entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, en la madrugada de aquel día, de la barca, se acerca Jesús andando sobre el agua. Los discípulos son incapaces de reconocerlo. Cuando hay crisis, cuando hay temor, cuando hay miedo, cuando hay soledad, cuando hay agobio, cuando hay amargura, no conocemos a Dios. Hay distancias con respecto a Dios en momentos de crisis, cuando la barca de la vida quiere hundírsenos. El miedo nos estatiza, me vuelve estático. El miedo no me hace devenir. El miedo me quita la resiliencia, la capacidad de luchar para vencer mis propios miedos, mis amarguras, mi soledad. El miedo hace que ellos vean un fantasma. Los miedos son el mayor obstáculo para reconocer, amar y seguir a Jesús como Hijo de Dios.
que nos acompaña y salva en las crisis. Cuando estés en crisis de cualquier índole, hay un camino, hay una puerta, Jesús. Hay un gesto nuestro, el de Elías, salir, intentar salir, para que esa brisa suave de su palabra nos dé la vida nueva. Búscate un sagrario, o en tu propia casa, híncate de rodillas en tu crisis, ora tu crisis, tus miedos. Seguramente la brisa suave de Dios acariciará tu rostro y la crisis saldremos avantes. Jesús les dice las palabras que necesitan escuchar: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Nos anima a no tener miedo, es Él. Quiere transmitirles su fuerza, su seguridad y su confianza absoluta en el Padre. Pedro es el primero en reaccionar. Su actuación es, como casi siempre, modelo de entrega confiada y ejemplo de miedo y de debilidad. Camina seguro sobre las aguas, luego entra el miedo. Si eres tú, mándame ir a ti. Qué chévere esa palabra. Si eres tú, mándame ir a ti. ¿Qué hace Jesús? Ven. Y Pedro se lanza al agua, al mar, al lago, y va la mirada puesta en Jesús. Cuando el ser humano va así, mirando a Jesús, no hay temor, no hay miedo. Venceremos los miedos, venceremos las luchas internas y externas, cuando el hombre pone la mirada en Dios y camina confiado hacia Él. Pero cuando vamos hacia Él, menos mal que fue llegando allá. Si es por aquí, este hombre se hubiera ahogado. No había más andar a sacarlo. Cuando el hombre va hacia Dios, va seguro. En la vocación que cada uno tenemos, de matrimonio, sacerdote, de religiosos, en fin, cada uno en su vocación, en su estado de vida. Cuando la vida va direccionada, vocacionada, direccionada a Jesús, no teman, ánimo, no teman. Pero cuando vamos hacia allá, entonces empieza la brisa, los miedos a sacudirnos. Los bancos llamando, tiene deuda, pague, la hipoteca, lo otro, el pacadiario, esto, no hay que pagar los servicios, tan caro la luz, tan caro los servicios. Y entonces, cuando llega esos momentos, uno tiende a hundirse. Amén. No tengan miedo. Cristo también tiene una fuerza total, segura. Pero él camina confiado hacia Jesús. Luego olvida su palabra. Ten ánimo, ven. Olvidó eso. Ven, no tenga miedo, ven. Y cuando va hacia Jesús, olvida la palabra. Entonces entra el temor, el miedo. Cuando el pueblo de Dios pierde la memoria histórica, como ocurre en Colombia, entonces ocurre lo que estamos viendo hoy en día. Ciudades inseguras, mucho desempleo y atracos callejeros a gran escala. Porque hay miedo y hay pobrezas. Va confiado, se olvida de la palabra de Dios. Y el viento le es más fuerte que la palabra, en el caso de Pedro, ¿no? Y comienza a hundirse. Nosotros en la iglesia tenemos que rezar mucho para alejar los miedos que hoy nos tienen atados a situaciones ambiguas, ambivalentes, que usted bien y yo conocemos. En nuestra sociedad hay rechazos de unos para con otros. Cuando ocurre eso es porque cuando tú a mí me rechazas, o yo a ti, porque te tengo en el fondo, te tengo miedo. Es un rechazo al otro, miedo al otro. Rechazo al superior, a la superiora, al que me dirige, lo rechazo. Eso es miedo. No dude, eso es miedo. Al esposo lo rechazamos, a la esposa, a la novia, al novio. Son miedos. Y miedos infundados que hacen mucho daño, mucho daño, mucho daño. El lenguaje, incluso el lenguaje nuestro, es un lenguaje endurecido, tosco, hosco, lenguajes ofensivos, palabras cáusticas, malhirientes, sahirientes, y esos son miedos reflejados en valentonamientos que al final son debilidad y fracaso. Antes de hundirnos,
Es sorprendente la actualidad que cobra en estos momentos la crisis religiosa, vocacional, valores invertidos. O sea, hoy reinan los antivalores, hoy reina la envidia, la violencia, la mala palabra, la maldición, la pobreza, el desplazamiento masivos, la muerte violenta en nuestros pueblos. Eso reina hoy. Son crisis que hay que derrotar. ¿Cómo? Con una gran misión invasiva. Sé que hay fuerzas que nos desbordan. Las olas sacuden duro. Hay fuerzas adversas en ti y en mí. El viento es contrario. Todo se vuelve en contra. Es noche cerrada. Las tinieblas impiden ver el horizonte. Cuando hay miedo, no hay horizontes, todo está oscuro en mi interior, y miro hacia adelante, todo está oscuro, porque el miedo estatiza, el miedo me hace parálisis, incluso mental, y me quita la resiliencia para luchar con aquello que debo vencer. Hay creyentes viviendo así, momentos actuales de crisis, sin horizontes, no hay seguridad en ninguna parte, ni siquiera en casa a veces. La reacción de Jesús es inmediata. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo. Nos anima con sus palabras, pero hace a Jesús una petición inaudita. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. No sabe si Jesús es un fantasma, no lo conoce. Si eres tú, si es fantasma no voy, si eres tú yo voy. Y lo hace caminar sobre el agua, pero va, pero su fe es débil y sucumbe. Pero Dios, al grito de él, Señor, me hundo, sálvame, lo saca y le increpa, hombre de poca fe, porque has dudado. La duda también hace parte de las sombras, de las lluvias estas, y la falta de fe hace que me retrotraiga, me encueve como Elías en las cuevas mentales. En mi hogar, mi cuarto, apago todo, bajo cortinas, me encierro a pensar, a lloriquear, tantas cosas que hacemos en crisis. Otros buscan cosas peores en las crisis. No es fácil vivir de esta fe así, una fe desnuda, creer a Dios. El relato evangélico nos dice que Pedro sintió la fuerza del viento, le entró pánico, miedo y empezó a hundirse. Es un proceso muy conocido, fijarnos solo en la fuerza del mal, dejarnos paralizar por el miedo y hundirnos en la desesperanza. Alguien me decía esta semana, en una charla por ahí, en una mesa, me decía alguien llegado a mí, muy de mí. Me decía, no sé si es sensación o realidad, siento que el mal no está ganando. No, es una sensación, no es más. Pero aparentemente el mal pulula y hace mucho estrago y hace mucho daño. Basta con irse a un partido de fútbol, ¿no? Uno vaya a divertirse, a gozarse el partido, se gana, se pierde o se empata y ya. Y allá en las tribunas, contra el que esté jugando mal, vienen las palabrotas horribles al árbitro. Las madres la mencionan todos los días. Y estamos, es un lugar lúdico. Y un lugar que es para gozar, y repito, se pierde, se gana y se empata. Entonces, cuando perdemos, viene la ira, la rabia. Si va a divertirse, no vaya allá. Van a ir allá a estar con rabia. A que al otro lo van a injuriar. ¿Para que no vaya? ¿Para sufrir? Pues no vamos al estadio. Pedro reacciona y antes de hundirse del todo, grita. Estamos a tiempo. Quien esté hundiéndose en su crisis, grítale. Y es una llamada a Dios. Señor, me hundo, sálvame. Y la fe es muchas veces un grito, una invocación, una llamada a Dios. Señor, sálvame. Sin saber ni cómo ni por qué, es posible entonces percibir a Cristo como una mano tendida
que sostiene nuestra fe y nos salva al tiempo que nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Amén. ¿Me dice entender? Bueno, hijos, ahí les dejo una clave. En los momentos duros, agónicos, angustiantes, la fe me da resiliencia para luchar y vencer. Hay maremotos internos, externos, hay ventiscas, hay sacudidas, hay muchas cosas que nos desestabilizan realmente nuestro ser, nos equilibran, aún mentalmente. Pero busquemos de Dios, no dudes. Amén.